estar grabando. Listo. Acá. Vamos, la enseñanza del día de hoy. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. ¿Nadie? Vale. Tu lámpara tiene que estar preparada. Ah, Amén. Amén, amén. Vámonos para Mateo 25. Mateo 25. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Del 1 al 13. Me dicen amén si ya lo tienen. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, yo. Amén. Bien pueda. Amén. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, ¿verdad? Amén. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa, de las cuales 5 eran necias y 5 prudentes. Pero las 5 necias, al coger sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Al contrario, las prudentes, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus vasijas. Como el esposo tardara en venir, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Mas llegada la medianoche, se oyó una voz que gritaba: «Miren que viene el esposo, salgan al encuentro». Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y enderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a los prudentes: «Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Respondieron las prudentes diciendo: «No sea que este que tenemos no baste para nosotras y para ustedes. Mejor es que vayan a los que venden y compren el que les falta». Mientras iban estas a comprarlo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Al cabo vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad les digo que yo no los conozco. Así que velen ustedes, ya que no saben ni el día ni la hora». Amén. 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 Muchas gracias por compartirnos. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes, prácticamente las parábolas Jesús le gustaba utilizar en los tiempos que él estaba en la tierra para enseñar, ¿ya? Él siempre que quería enseñar algo utilizaba parábolas, y las parábolas más o menos él estaba tratando de decir: lo que sucede en esta parábola similar va a suceder en el reino de los cielos. Entonces es súper importante que podamos entender esta enseñanza. Todos nosotros realmente sabemos el día en que nacimos. Eso lo tenemos claro y creo que hasta lo celebramos la mayoría de nosotros, ¿no? Pero realmente lo que el ser humano nunca sabe es la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuándo va a ser. ¿Ya? Dice la palabra de Dios que ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera Jesucristo, dice la palabra de Dios, sabe cuándo es la segunda venida de él. ¿Ya? Entonces, muchas veces en el mundo nos dejamos influenciar de que hay gente que ni siquiera cree en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que si la palabra de Dios nos dijera una fecha exacta, pues entonces la gente aprovecha para enrumbarse, para hacer las cosas a su manera, porque saben que tienen un tiempo en donde van a poder arrepentirse en hacer las cosas bien para poder ser salvos y estar preparados en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero no es así. El Señor no nos dice cuándo Él va a venir. En otra palabra, nos dice que Él va a venir como ladrón en la noche, ¿ya? Y creo que aquí nadie sabe
cuándo van a entrar a tu casa a robar. Nadie sabe. Yo creo que si a alguien le dicen van a entrar a robar a tu casa por la noche, pues tú no vas a dormir esperando en qué momento van a llegar los ladrones para defenderte. Entonces, de esa misma manera nos dice que va a seguir la segunda venida del Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta ni el día ni en la hora. En Eclesiastés 3:11 nos dice el Señor que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, hay eternidad en el corazón del hombre. Si hay una vida después de la muerte, no es que te moriste y ya, hay una eternidad. Y dice en el corazón del hombre, no dice en el corazón del cristiano. O sea que todo el mundo tiene una eternidad. Todo el mundo, tanto los creyentes como los no creyentes, tenemos una eternidad, ¿ya? El punto es, ¿a dónde vas a pasar tú esa eternidad? Si tú te murieras en este momento, ¿has pensado en dónde vas a pasar esa eternidad? ¿Qué va a pasar con tu vida después de la muerte? Entonces son preguntas muy claves que nosotros tenemos que hacernos, ¿no? En Lucas 12, vamos a ver, Lucas 12, versículo... Nos dice... Dice, Lucas 12, versículo 15 nos dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les cuenta una parábola que dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces, con esto es importante que darnos cuenta, no estamos diciendo que es malo que tengas riquezas acá en la tierra. Si Dios te da la provisión, de hecho, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros prosperemos también financieramente. Pero más importante que la prosperidad financiera es tu alma, es preocuparte por tu alma. Es más importante que comprarte un seguro de vida, que una cuenta de un banco, a pesar de que sabemos que una cuenta de un banco es súper necesaria. Pero si tú te compras un seguro de vida, estás preparado en algún momento cuando ya te toque la hora de morir. ¿Estás preparado para saber dónde vas a pasar esa eternidad? La gente se preocupa tanto por decir, estoy trabajando bastante porque cuando yo sea adulto quiero disfrutar mi vejez, quiero tener dinero, como le pasó a este hombre que empezó a prosperar económicamente y dijo, alma mía, ya tengo para vivir relajado. Y Jesús le dijo, esta noche vienen por tu alma. Hombre necio, te preocupas más estando acá en la tierra por las cosas materiales, pero te estás preocupando por saber qué va a pasar con tu eternidad cuando el Señor te llame a su presencia. Porque aquí todos sabemos cuándo nacimos. Y yo siempre les he dicho que lo único seguro también que tenemos es la muerte. ¿Y te has puesto a pensar qué va a pasar cuando tú te mueras? Hay gente que a mí me ha llegado a decir, no, pero es que yo he visto que uno se puede arrepentir minutos antes de morirse. Y sí, es verdad, tú te puedes arrepentir minutos antes de morirse, reconocer al Señor Jesucristo y ya eres salvo. ¿Y a ti quién te asegura que no te vas a morir dormido?
que no te va a dar un infarto, que si tuviste un accidente no tuviste tiempo de pedir perdón. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que ser conscientes de que así como nos preocupa las riquezas, las comodidades aquí en la tierra, también nos tenemos que preocupar por acumular tesoros en el cielo. Porque la palabra también nos dice, no acumulen tesoros en la tierra, porque la colilla y el orín corrompen. Acá en la tierra, desafortunadamente, ¿qué pasa cuando hay temblores, terremotos muy fuertes? ¿Cuántas propiedades no se pierden? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas empresas? En cualquier momento en la tierra nada es eterno. Entonces tenemos que preocuparnos más por nuestra alma, por saber qué va a pasar con tu alma después de que te mueras, porque el corazón del hombre es eterno, o sea que hay una eternidad. Ya, vamos a ver ¿qué más nos dice? ¿Cómo está tu lámpara en este momento? Es importante saber cómo está tu lámpara en este momento. Ya les explicaba que la parábola significa un mensaje que Dios te quiere dar, una enseñanza. Y Él asimila el reino de los cielos con esa enseñanza. Lo que está pasando aquí es de lo mismo que va a pasar en el reino de los cielos. Aquí nos está hablando específicamente de 10 damas de honor. 10 damas de honor que están en una boda, ¿ya? La función de estas 10 damas de honor es mantener las lámparas encendidas, dice la palabra. Espera, yo vuelvo y busco mi Mateo, porque ya lo perdí. Mateo 25. La función de estas damas de honor era tener esas lámparas encendidas, pero aquí nos está hablando de 5 damas 5 vírgenes que eran sensatas y otras 5 que no eran sensatas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En los tiempos judíos, en esos tiempos la gente se iba a casar, pero nunca sabían cuándo. Se anunciaba que había una boda, pero no se anunciaba cuándo. Entonces las damas de honor tenían que tener encendidas unas lámparas para esperar la llegada del novio. Eso es lo que pasaba con ellas. ¿Ya? Y tenían que estar alumbrando con esas lámparas. Entonces aquí nos habla que a 5 se les acabó el aceite y a las otras 5 no se les acabó. Pero las 5 insensatas que se les acabó el aceite más bien se fueron a descansar y no se preocuparon por recargar el aceite a su lámpara, ¿ya? Todos nosotros somos esa virgen que tenemos esa lámpara. Cada uno de nosotros es esa virgen. El novio representa a Jesucristo, porque nadie sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que va a venir. Hay una segunda venida y la palabra nos dice que la segunda venida de Jesucristo no va a ser como un cordero, no va a ser como la primera vez que Él vino a la tierra para ser ese cordero sacrificado, cargar con todos tus pecados y mis pecados y morir en la cruz por ellos. Ese ya no es la segunda venida de Jesucristo. Él ya no va a venir como cordero. Él ya va a venir por su iglesia. Él va a venir por los que estamos preparados y esperándolo a Él. En su palabra, Él no nos dijo cuándo va a venir, pero nos dejó señales, que es lo más importante. Es súper importante que entendamos que en este capítulo 25 nos está hablando si estamos con esa lámpara encendida, si estamos atentos esperando a que Él venga. Pero en el antetexto de esto, en el capítulo 24, los que tienen la palabra podemos ver que aquí nos está hablando de las señales antes del fin. Y cuando Él termina de dar las señales antes del fin, empieza a dar la parábola de las vírgenes sensatas y las no sensatas. Las que están esperando por su venida y las que no están esperando por la venida. La boda representa a todo lo que se va a celebrar en el reino de los cielos. Y las vírgenes, como les dije, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esa virgen que tenemos esa lamparita en la mano, ¿ya? Entonces, vamos a mirar por qué es tan serio esta enseñanza, de verdad, para que la apliquen en su vida en estos tiempos. A mí me encanta porque hace una semana, hace 2 semanas, el Señor me inquietó con 3 temas que Él quería que se tocaran en el grupo de vida.
Y la semana pasada se habló sobre la casa de Abinadab y Obed-Edom, ¿ya? Sobre el arca del pacto, que era una de las enseñanzas. La otra enseñanza era esta, y hay otra enseñanza que no les voy a decir que falta, pero me gustó mucho porque cuando él me pone en mi corazón a hablar hoy de esto, esta enseñanza ya estaba preparada desde anoche. Y esta mañana en mi devocional, el Señor me habla de este tema. Entonces a mí me encanta cuando Él me confirma las cosas así, porque entiendo realmente que estamos súper conectados el Espíritu Santo y yo, y que en verdad Él quiere y necesita que se hable este tema. Entonces, vamos a ver. Jesucristo no nos dejó fechas, no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que nos dejó señales, ¿ya? En el versículo 36 del capítulo 24 nos dice, versículo 36 del capítulo 24, vamos a leer el capítulo anterior de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, como título se desconocen el día y la hora. Del 36 al 44 nos dice, pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, ni Jesucristo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, Noé se encargó de anunciarle a la gente que iba a haber un diluvio, que se iba a acabar la tierra. Y nadie le creyó a Noé. Y él empezó a hacer un arca, porque Dios le dijo que hiciera el arca, y nadie le creyó a Noé. Y todo el mundo seguía en sus fiestas, en sus rumbas, en su recocha. Nadie le creyó a Noé. Hasta el día que Noé entró al arca, ellos no supieron nada de lo que iba a suceder. Dice que así mismo va a ser la segunda venida del Hijo del Hombre. De la misma manera, en estos momentos que todos estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo, nadie cree. Hay muchas personas que no creen. Hay muchas personas que hasta se burlan de nosotros. Dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Aquí nos está hablando del arrebatamiento, que ese es el próximo evento que va a venir. El arrebatamiento por su iglesia. Nos dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces tenemos que estar preparados porque el Hijo del Hombre va a venir cuando nosotros menos lo esperemos. Entonces no nos dijo cuándo, pero sí nos dejó señales. Entonces vamos a ver cuáles son esas señales. En el versículo 6 del capítulo 24, una de esas señales nos dice, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. De guerras y rumores de guerras hemos vivido muchos años. Hace muchos años han habido guerras y rumores de guerras. En el versículo 7 nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el versículo 7, al final, la parte B nos dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto nosotros ya lo estamos viendo hace muchísimos años. Lo estamos viendo. En el versículo 9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hay países donde ya es ilegal predicar la palabra de Dios.
Hoy en día hay países donde ya es totalmente ilegal predicar la palabra de Dios, ¿ya? El versículo 10 nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, estamos en un tiempo donde entre mismos cristianos nos estamos bombardeando. Yo en YouTube estoy inscrita a muchos canales de pastores cristianos y todo, y hay pastores que yo dejé de seguir porque me daba cuenta que se vivían tirándole a otro pastor y a otro pastor y juzgándole. Está predicando esto y se están tirando, están utilizando la misma palabra de Dios, que es el manual de instrucciones que Dios nos dejó, la están utilizando para juzgar y tirarle al otro hermano, ¿ya? Se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y lastimosamente eso se está viendo hoy en día entre los cristianos, ¿ya? Dice... Pero un momentito, que es que hice unos apuntes medio raros. Y allá, tenía la hoja al revés. Entonces, últimamente, estos pastores yo dejé de seguir porque ya no están hablando de Cristo, ya no están hablando del evangelio, ya no están hablando de la palabra, están hablando de otros ministros, están hablando de otros pastores. Es como que yo me sentara aquí cada jueves a hablarles mal de cada pastor. Y decir, no, es que este está haciendo mal porque este está prohibiendo el maquillaje, este está haciendo mal porque no podemos utilizar la palabra de Dios para estar juzgando a los otros ministros, a los otros hijos de Dios. Hay falsos pastores, sí, hay falsos profetas, sí, pero no es deber de nosotros estar predicando eso. Nosotros tenemos que predicar la segunda venida de Cristo, el mensaje de la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto lo vemos hoy en día. Hoy en día vemos que, y sí lo ha habido desde la época de Caín y Abel, pero hoy en día lo hemos visto más fuerte. Hoy en día es noticia a diario, donde el esposo mata a la esposa, el hijo mata a la madre. No hay amor, no hay amor. La gente se está matando entre ellos mismos. El amor de muchos se va a enfriar. Se han visto casos donde hasta las mismas hijas se meten con los maridos de la mamá y no les importa. Casos se han visto, o sea, no hay amor en el corazón de la gente. En las mismas iglesias se ven que el hombre falla. Mire, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay gente que pone la mirada en un pastor, en una pastora, en su líder, y resulta que el hombre no es perfecto y falló. Y la gente ya no quiere saber de Dios, se enoja con Dios como si Dios tuviera la culpa. Si la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no confíes en el hombre. La mirada siempre puesta en Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces hay gente que se decepciona porque los pastores les presté un dinero y no me lo devolvieron hasta la fecha. Y hay gente que ya no quiere regresar a la iglesia. Hay gente que ya no quiere servir. Entonces se está enfriando el corazón de muchas personas. Por eso un antídoto importante para no dejar que el amor tuyo se apague es que nunca esperes recompensa de aquella persona a la que tú estás ayudando. Si estás ayudando a alguien, hazlo por amor. Yo me siento aquí a evangelizarles a ustedes y a mí nadie me paga por esto. Y yo no espero que ustedes me agradezcan, porque mi recompensa viene de Dios. Y yo lo hago por amor a Dios, por agradecimiento, porque Él ha hecho tantas cosas en mi vida que yo ni siquiera evangelizando todos los jueves, haciendo una consejería, orando por ustedes, le voy a pagar a Dios lo que Él ha hecho por mí. No lo voy a hacer. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es por amor a Dios, por amor al prójimo, porque te das cuenta que cuando empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo, de la nada te empieza amor por personas que tú no conoces. Hay personas aquí que ya vienen con nosotros frecuentemente, ya sabemos quién es Danitza, ya sabemos quién es Marcia, Marcela, Manuelito, René, a pesar de que no nos conocemos físicamente. Pero ya sentimos que son parte de nosotros, ya sentimos que nos importan, que queremos orar por ellos, que queremos saber cómo le fue en una cirugía,
¿ya? Porque es el Espíritu Santo en nosotros. Pero yo no puedo entender por qué tengo tanto cariño por alguien que no conozco. Entonces simplemente encuentro que es el Espíritu Santo el que derrama ese amor por las personas. Entonces ese antídoto, no hagas nada esperando que vas a recibir a cambio, porque ahí te vas a desilusionar. Todo lo que hacemos nosotros en Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para Dios, no para los hombres. Todo lo que hagáis, o sea, todo es todo. Oh, Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón para Dios, no para el hombre. Si lo estás haciendo por el hombre, porque estás esperando una recompensa, algo a cambio, que me porto bien en el trabajo, que llego puntual, que le atiendo al jefe, que le llevo cafecito porque quiero que el jefe me ascienda. Si lo estás haciendo buscando la aprobación de tu jefe, vas a terminar loca. Tienes que hacerlo todo como para Dios, porque de Él es quien viene nuestra recompensa, no del hombre. Es muy difícil tratar de agradar al hombre. No somos moneditas de oro para caerle bien a la gente. Entonces es muy difícil. En el versículo 13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el versículo 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este versículo es el que más debe impactarnos a nosotros. Porque yo sé que muchos de ustedes dicen, eso de la venida de Jesucristo, yo lo estoy escuchando desde que era chiquita. Porque es verdad. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquitica jugaba en el parque y se despedían de mí mis amigos que porque mañana se iba a acabar el mundo. Y la gente dice eso lo estoy escuchando toda la vida. Que ya viene, que ya viene, que ya viene y nunca llega. Él nos dejó señales, Él no nos dejó fechas, pero aquí nos está diciendo que será predicado el evangelio en todo el mundo, en todo el mundo. Cuando yo era chiquita, no había internet, no había wifi, no habían estas maravillas que tenemos. Cuando yo era chiquita, para que el evangelio se predicara, tenían que ir los hermanos misioneros de una ciudad a otro país, de un país a otro país. Y en eso se demoraban meses, hasta años, evangelizando en un país a donde el Señor les mostrara. Era muy difícil en ese tiempo que el evangelio le llegara a todo el mundo. Hoy en día tenemos una herramienta de internet donde el que diga que no ha escuchado de la palabra de Dios es muy difícil. Porque si tú prendes el televisor, algo pasa. Alguien te está evangelizando. Si tú entras a Instagram, alguien te está evangelizando. Si tú entras a TikTok, alguien te está evangelizando. Donde quiera que tú vayas, alguien te está evangelizando. Esto no se veía hace años. Y en la última señal, Él nos dice, y será predicado el reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque nadie, dice la palabra, que nadie puede decir, yo no sabía. A mí nadie me habló de ti. No tenía ni idea que existías. Y Él tiene misericordia de nosotros. Y Él no ha venido en este momento porque Él está paciente, dice la palabra, esperando a que en serio tengamos esa lámpara encendida y que estemos preparados para recibirlo. Hoy en día el evangelio está predicado en todo el mundo, en todo el mundo. Así que ese cuento de que yo vengo escuchando, sí, pero todas las señales ya se cumplieron. Todas las señales que dejó Jesucristo ya se cumplieron. O alguno de ustedes me puede decir, no, Joana, todavía falta. Todas están cumplidas. Entonces, ¿qué nos dice cuando Él termina esto? En el capítulo 24 empieza a hablarnos en el 25 de las 10 vírgenes, donde 5 estaban esperando por la llegada de su novio, en cambio otras 5 no estaban preparadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa
revisa tu lámpara. ¿Qué significa revisar nuestra lámpara? Todo lo que pueda ser un tropiezo para que si hoy viene el Señor Jesucristo, tú te vayas con Él, representa un peligro en tu vida. Representa un peligro en tu lámpara. Todo lo que sea de tropiezo. La palabra de Dios nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Sácatelo, perdón. Porque es mejor que vengas al reino de los cielos tuerto, que te vayas completito para el infierno. Todo lo que sea piedra de tropiezo en tu camino en este momento con Dios es un impedimento, un peligro en tu lámpara. Se le está acabando el aceite y no te estás dando cuenta. Cualquier relación que tú tengas con cualquier amigo, con gente que tú conoces, que lo único que hacen es alejarte de Dios, es un peligro en tu lámpara. La palabra de Dios nos dice que las malas amistades corrompen buenas costumbres. Hay gente que dice, el que se quiere dañar, se daña. No, no es así. Porque hay gente que dice, yo me puedo juntar todo el día con mi amiga que fuma marihuana y yo nunca, el que se quiere dañar. No, 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 no. La palabra no miente. La palabra dice, el que anda entre malas amistades, las malas amistades corrompen buenas costumbres. Por más buenas costumbres que tú hayas tenido, si te estás relacionando con amigos incorrectos, vas a terminar corrompiendo tus buenas costumbres. Porque la palabra de Dios no miente. Nosotros no nos podemos creer más sabios que Dios. Nunca vamos a ser más sabios que Dios. Nunca podemos pelear con la palabra. Eso es imposible. Las amistades correctas siempre nos van a llevar a lugares correctos. Yo siempre les he dicho, si tú estás mal en tu matrimonio y te vas a buscar a tu amigo mundano, que a toda hora contrata mujeres para pasar un rato rico y le parece normal la infidelidad, estás buscando el consejo donde no es, porque te va a llevar a lugares incorrectos. Entonces siempre tenemos que relacionarnos de mejores personas, de amistades que te lleven siempre y te acerquen a Dios. Hay hábitos que a tu carne le gustan, encuentra placer, más que todo en lo carnal, en cuanto al sexo, la lujuria, la droga, el alcohol. Oiga, el sexo no es malo. Es que Johanna dice que no, el sexo no es malo, el sexo es bueno, pero dentro de tu matrimonio, no por fuera de tu matrimonio, no antes de casarte. Es que es mi novio y es con el que me voy a casar, no, estás en fornicación. Si tú lees la palabra de Dios, nos dice cuáles son los pecados que nos llevan a la eternidad del infierno. Y entre esos está la fornicación. Y si buscamos en el diccionario qué significa fornicar, es tener relaciones antes del matrimonio. Pues puede ser muy tu novio, pero no es tu esposo. Y estás fornicando. Entonces, ese placer que a la carne le gusta y que bíblicamente está mal, te está llevando un peligro en tu lámpara. Se le está agotando el aceite. ¿Ya? Entonces dice que el problema bíblicamente no es ponerle el aceite a la lámpara. El problema es cuando llegue el esposo. Porque es que nadie sabe cuándo va a llegar Jesús. Entonces no puedo decir, no, yo me voy a seguir haciendo lo que yo quiera porque después me voy a arrepentir y la palabra dice, búscame mientras yo pueda ser hallado. Va a haber un momento en que tú vas a querer y no lo vas a encontrar, ¿ya? La palabra de Dios nos dice que el otro acontecimiento que vamos a tener es la venida de Cristo. Y este nos dice que está ya les voy a decir dónde está este. Bueno, dice
No sé. No, sí, ya sé dónde está. Bueno, denme un segundito porque se me olvidó. Ese me lo dio esta mañana en el devocional. Espérate. Esta palabra me la completó esta mañana en el devocional y la anoté en mi cuaderno devocional y nos dice, en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17, nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo. Si no murió en Cristo, no va a resucitar en la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Porque los que se murieron en Cristo van a estar en la segunda venida. Ellos van a resucitar primero. Pero habemos otros que probablemente no hemos alcanzado a morir. Entonces dice, los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Las personas, el acontecimiento que viene en cualquier momento, porque ya las señales todas se cumplieron, es que los que estamos acá en Cristo con la lámpara encendida, nosotros vamos a ser arrebatados. Anteriormente les leí que decía que la gente se desaparece. Hay dos personas juntas, una se desaparece, otra se... Eso va a ser una catástrofe. Mire, la mayoría de las personas aquí tienen conocimiento de que los Simpsons siempre han dicho lo que ha pasado. Hasta el COVID, todo lo que ellos dicen pasa. Y esto no es que sea algo de Dios o que el que crea los Simpsons es un profeta, no, nada que ver. Simplemente a veces Dios también usa al enemigo para poder mostrarnos y darnos señales. Y como todo el mundo ha visto que los Simpsons son medio brujos, también ya los Simpsons hicieron la cena del arrebatamiento, para los que no saben. Ellos ya sacaron la cena del arrebatamiento. Y eso va a ser una catástrofe. ¿Por qué? Porque el que esté conduciendo, si está en Cristo, se va a desaparecer. ¿Qué va a pasar con esos carros que quedan sin chofer y están andando? Los aviones, los pilotos que están en Cristo, se van a desaparecer. O sea, eso va a ser una catástrofe fuerte. Va a ser una catástrofe fuerte. Y el enemigo tiene todo tan planeado, que lo que van a hacer es decirle a la gente que se quedó acá porque no está en Cristo, porque no lo quiso recibir, que los extraterrestres vinieron y nos llevaron para engañar. ¿Por qué? Porque todavía los que se quedan aquí en la tribulación, esas personas todavía tienen tiempo de ser salvas. Porque después del arrebatamiento viene la tribulación, que son 7 años de sufrimiento. Y después de la tribulación es la segunda venida de Cristo. Ahí ya Él viene para habitar en la tierra durante 1000 años. Cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra. Entonces, lo que va a hacer el enemigo por medio de este gobierno, este nuevo orden mundial que viene, es decir, no, se los llevaron los extraterrestres. Cuando bíblicamente sabemos que dice la palabra, vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. Entonces, ese es el próximo acontecimiento que nosotros vamos a tener. En 1 Corintios 15, 51, 52 nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es lo que yo les decía ahorita. No todos vamos a dormir, es morir. No todos vamos a morir. Cuando Él venga, cuando haya el arrebatamiento, hay muchos que tal vez estaremos vivos todavía.
Entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el momento que Él venga por cada uno de nosotros, que lo estamos esperando, vamos a ser transformados. En ese momento todo, realmente vamos a empezar a ver las cosas como en el espíritu, como tiene que ser realmente. En un abrir y cerrar de ojos, dice. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, la venida de Cristo será un evento súper grande que muchos no van a tener explicación a eso. Es lo que yo les decía. Nos van a decir no, porque yo me voy en ese arrebatamiento. Pero le van a decir a la gente que se quedó, que no quiso escuchar, que creía que no, los extraterrestres. Porque de hecho, si ven, hoy en día ya andan diciendo que vieron un ovni, que no sé qué, que no, ya están vendiendo la idea al ser humano de los extraterrestres. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a decir al final. Entonces, las 10 vírgenes, el término virgen representa pureza, representa santidad. La Virgen María era una mujer que estaba en santidad, era una mujer pura. Por eso fue escogida para que fuera ella la que prestara su vientre para que Jesucristo pudiera venir a través de ella. El término virgen representa pureza. Y las vírgenes, recuerden que representa al pueblo, a nosotros. Pura y sin contaminación. Pura y sin tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo. Nosotros tenemos que estar puras para el arrebatamiento. Eran 10 vírgenes y nos dice que habían 5 prudentes y 5 no prudentes. La definición de prudencia nos dice que es tener la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan y tomar precauciones de forma anticipada para no recibir o producir daños innecesarios. Y el libro de Proverbios nos dice en Proverbios 22:3 que el prudente ve el peligro y lo evita. Entonces, una mujer prudente, un hombre prudente no espera a tropezar con la piedra para caerse. Nosotros somos personas prudentes y ya sabemos que todas las señales se cumplieron. Ya sabemos que los Simpson ya sacaron la escena del arrebatamiento. Entonces ya sabemos que en cualquier momento el Jesús nos va a arrebatar a su iglesia. Y los 7 años de tribulación, porque si las personas que se quedan todavía tienen chance de arrepentirse. Pero no quiero que quieran vivir 7 años de tribulación. Eso no van a querer. Entonces, la fecha ya está. La fecha no está, pero las señales ya se cumplieron y tu lámpara tiene que estar preparada, ¿ya? Tenemos que tener esa lámpara lista, ¿ya? ¿Qué significa tener mi lámpara lista? ¿Qué vemos nosotros en lo que leímos de la parábola? Lo primero que vemos es que la lámpara llena de un hermano no llena la mía. La lámpara llena de un hermano no llena la mía. 5 vírgenes tenían la lámpara llena cuando empezaron a anunciar que venía el novio. Las otras vírgenes con las lámparas vacías estaban dormidas, dice la palabra de Dios, no tenían aceite. Y cuando se dan cuenta que ya viene el novio, fueron a pedirle aceite a las prudentes y ellas dicen, no te podemos dar porque si te damos nos vamos a quedar sin aceite. Entonces, más bien vaya por el aceite ustedes mismas y así todas tenemos aceite. Mire, con esto yo les puedo compartir a ustedes el evangelio. Yo puedo orar por mis hijos, yo puedo orar por mi familia, yo puedo orar por mucha gente, pero eso no quiere decir que porque yo tengo una tía pastora, que porque yo tengo un papá pastor, que porque yo voy a ser salva.
Si tú no estás trabajando en mantener tu lámpara encendida, en el momento que venga Jesucristo, no hay mamá pastora, no hay papá pastor, no hay tía que todos los días se pasa orando por mí, te salve. No lo va a ver, ¿ya? Entonces, el problema no es que ellas se hayan quedado dormidas. El problema es que se quedaron dormidas sin tener la lámpara encendida. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy, que dice esto: yo vengo escuchando de la venida de Jesucristo desde que era chiquita. Y se van a dormir tranquilos. Entonces, el problema es quedarte dormido sin aceite, sin creer, sin prepararte. ¿Ya? Nosotros, es súper importante que entiendan también las personas que servimos. A veces nos cansamos físicamente. El ministerio, el preparar la enseñanza, el orar, el conectarse en consejería, los hijos, el trabajo. Llega un momento en que uno físicamente no puede más. Y así también son formas que el enemigo te engaña. Estoy cansado, no quiero orar. Estoy demasiado agotada. La palabra del Señor nos dice: vengan a mí todos los que estén cargados, que yo los hago descansar. La palabra de Dios nos dice que Él va a multiplicar las fuerzas al cansado, que Él nos da fuerzas como las águilas. Entonces, que ese cansancio físico no se aproveche para que te quedes dormido y para que se te acabe el aceite. Porque mire, un día que tú no ores, no quiere decir que ya te vas a morir y que te condenaste, no. Pero por experiencia propia, yo vengo conociendo de Dios desde que yo era chiquita. Mi mamá me llevaba siempre a la iglesia católica y yo me acuerdo que desde que yo era niña, yo tenía una relación con Dios. Desde que yo era niña, a mí me gustaba tener una foto de Jesucristo. Y cada vez que llegaba de la escuela o me iba a dormir, yo cerraba la puerta del cuarto y estaba pegada la foto de él y yo conversaba con él. Yo conversaba con esa foto y yo le decía cómo me sentía en la escuela y yo le cantaba canciones. Yo desde chiquita le amaba a Dios. Y esta escena me la trajo Dios escribiendo un capítulo de un libro que estoy escribiendo. Y yo decía, yo le decía a Dios, no entiendo tantos intentos de muerte. ¿Y por qué ese amor tan grande por mí? Y él me traía a memoria al espíritu esas imágenes cuando Joana estaba chiquita y hablaba con Jesús todos los días. Todos los días teníamos una relación. Luego fui creciendo y en mi adolescencia empecé a ir a una iglesia cristiana por unas amigas. Estuve sirviendo en una iglesia cristiana y Dios siempre ha sido parte de mi vida. Pero llegó un momento en que el trabajo, mis hijos, el agotamiento, yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana, me levantaba a las 3 para dejar todo listo, irme. Llegaba un momento en que yo ya no alcanzaba a orar. Y yo me iba a mi trabajo sintiéndome mal. Y yo decía, Dios mío, no oré, no puedo creer que no oré. Y te sientes mal porque no oraste, porque estás acostumbrada a hablar con Él todos los días cuando te levantas. Y no está mal que un día no alcances a orar, no está mal por el cansancio. Está mal es cuando permites que ese cansancio se vuelva un hábito en tu vida y ya dejes de orar, porque está bien. Es como el celular. El celular tiene una batería. Si tú no lo usas en horas, el celular sigue con la batería, pero se va descargando. Si tú no lo pones a cargar, él se sigue descargando. Y llega un momento en que el celular ya no tiene batería, se apaga. Lo mismo pasa con uno. Cuando yo el primer día me sentí mal porque no oré, el segundo día también estaba muy cansada para levantarme a las 3, entonces más bien me levantaba a las 4 y me iba sin orar, entonces yo me iba hablando en el bus con él. No es lo mismo. Oye, no es lo mismo que te vayas hablando en el bus o en el carro con Dios. No es lo mismo a que te encierres en tu cuarto, como les enseñé la otra vez. La palabra dice, mas tú cuando ores, entra a solas en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Es tú solo en tu cuarto a solas con Dios.
Y Jesucristo, también es una enseñanza que ya se les compartió, dijo a sus discípulos, ustedes no fueron capaces ni siquiera de orar 1 hora, por lo menos 1 hora. Y hay gente que ora 10 minutos y le parece mucho, le estoy dando mucho a Dios. De 24 horas que Dios te regala en el día, tú le quieres dar 10 minutos a Él, a solas. Es como que tú le vas a visitar a tu novia, mi amor, 10 minutos para que me veas. 10 minutos. Entonces, ¿por qué quieres estar con tu novia tanto tiempo? ¿Por qué hasta te trasnochas por hablar con ella en el teléfono? ¿Y por qué te cuesta regalarle a Dios 1 hora diaria de tu tiempo a solas? Porque yo hablo con Dios todo el día. Mientras estoy hasta en la ducha, hablo con Dios. Pero no es lo mismo cuando sacas el tiempo antes de irte a trabajar, encerrado en tu cuarto, orando, alabándole, adorándole, glorificándolo, exaltándolo, como ya se les ha enseñado, y luego sentarte a decirle, habla que tu siervo escucha, y ponerte a leer la palabra y meditar en ella. No es lo mismo a que estar todo el día en la oficina y mientras trabajas no es lo mismo. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, y un día sin orar me sentí mal, otro día sin orar me voy hablando en el bus y yo me sentía pésima. ¿Sabe qué pasó? Se descargó mi batería, porque ya no oré más. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y a Joana ya no le importaba no orar, porque el cansancio físico no me daba para madrugar tanto. Y ya no me importó orar más. Y me apagué, y se fue el espíritu de mi vida. Y ahí para adelante, todo lo que pasé, no se lo deseo a nadie. Entonces, no permitas que el cansancio físico evite que tú ores, porque Dios nos renueva las fuerzas. Que no te coja el cansancio físico descuidado, ¿ya? En el versículo 8 y 9 nos dice, en el versículo 8 y 9 de esta parábola, nos dice ellas, las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron ellas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayas a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Entonces, nadie va a recibir aceite para su lámpara si no pagan un precio por ella. Estas chicas le dijeron a ellas, no te podemos dar. Si quieres, ve hasta allá y compren más aceite. Si tú quieres aceite para tu lámpara, tú tienes que pagar un precio. No es nomás que me levanto todos los días y digo, Señor, gracias, 5 minutos y me fui. No es nomás de esa manera. Hay que pagar un precio. Hay que orar, hay que arrodillarnos, hay que renunciar a la carne. Mira, tú renuncias a tu carne llora. Pero Jesús, Dios se sonríe porque dice, qué hermoso, ¿cómo está diciendo no por mí? Entonces, que tu carne llore, pero que tu espíritu sonría, que Dios sonría. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio para poder tener nuestra lámpara llena con aceite? El tercer punto nos dice que no seamos solos de los que se ocupan en llevar una lámpara. ¿Quiénes son esas personas que solamente se ocupan de llevar una lámpara? Las personas que van a la iglesia todos los domingos, que se conectan a las células todos los jueves, pero que no dan frutos, que siguen siendo los mismos, que son santos en la iglesia el domingo. Hay un dicho en el mundo que dice, el que peca y reza empata. Esos son los que solamente cargan la lámpara, como las vírgenes insensatas. No es así. No es el que reza y peca empata. Las personas que solamente van a calentar puesto en la iglesia, pero no están dando frutos porque siguen diciendo mentiras. Mire, mentira es mentira. Ah, que es una mentira piadosa. No, en la Biblia no me habla de mentiras piadosas. Muéstrame en dónde para creerte. La Biblia me dice, padre de toda mentira, de toda,
es Satanás. ¿Quién es la verdad en la palabra? La verdad es Jesucristo. Y padre de toda mentira es Satanás. Y hay gente que dice, no, es una mentirita piadosa, eso no le hace daño a nadie. Mentira es mentira. Y entonces tú, ¿dónde estás? ¿Tú eres hijo de Dios o tú eres hijo de Satanás? No puede ser posible que haya gente cristiana diciendo mentiras para que le den una visa, diciendo mentiras para que le den un trabajo. No puede ser posible. Porque entonces o eres frío o eres caliente, nos dice la palabra, porque yo tibio te vomito de mi boca. No puedes servir a dos señores al mismo tiempo, porque amas más a uno y vas a aborrecer al otro. Llevar una lámpara es decir que somos cristianos. Mira, hay gente que a mí me da pena que diga que es cristiana, porque hacen quedar mal el nombre de Dios. Yo prefiero que se queden calladitos, porque por gente así, la gente no quiere conocer a Cristo. Hay gente que te ataca aún siendo cristianos y te atacan y te juzgan, porque me pongo un pendiente, me juzgan y me condenan. Me condenan. Y yo te aseguro que son más pecadores. Porque no es lo de afuera, es tu corazón. Lo que les decía la semana pasada, cuando Samuel fue a escoger al rey. Ah, no, él se dejó llevar por el hermano bonito de David. Y Dios le dijo, no, tú estás mirando la apariencia, yo estoy mirando el corazón. No es él la persona que quiero como rey. Entonces Dios no mira tú si te pones pendientes o no te pones pendientes, si te maquillas, por favor. Si a las mujeres en las épocas bíblicas, cuando las escogían por esposas, lo primero que hacían era llevarle joyas, aretes, piercing. Lean la palabra. Lo primero que hacían era bendecirlas con bisutería. Y no era cualquier bisutería de $1 en la tienda. Eran bisuterías caras. Es como me vas a decir tú a mí que porque uso un pendiente estoy condenada. Ajá, y si no miento, y si no fornico, y si no tomo, y si no voy a rumba, entonces estoy condenada por unos pendientes. ¿Es en serio eso? No es así. Te levantas a orar todo el tiempo. ¿Con qué intención? Que porque Jezabel. Era la intención de Jezabel. Leamos la Biblia. ¿Qué intención tenía ella? ¿Qué intención tienes tú cuando te maquillas? ¿Ir a trabajar para estar presentable? ¿O te estás maquillando con la intención de seducir a todos los clientes? Es la intención con la que tú haces las cosas. Es la intención. Entonces, esos que dicen que somos cristianos, pero vivimos con la Biblia azotando a todo el mundo, esos solamente están cargando una lámpara. Porque para juzgar tenemos que estar intachables. Juzgar con justo juicio. Esos que dicen que son cristianos, pero el fin de semana se van a bailar todos los fines de semana y se acuestan con una amiguita y la esposa está en la casa y al otro día van a pedir perdón, esos están cargando una lámpara, déjeme decirle. Esos que llevan la Biblia, pero no la leen. Esos que dicen la Biblia hay que dejarla abierta siempre en el Salmo 91. Y esos están cargando una lámpara. Esos que van a escuchar una prédica, pero no la viven. Ah, muy bonita la prédica, excelente mensaje, y hasta lloran. Y se van a la casa y tratan a los hijos con las palabras fuerte. Eres un inútil, qué pereza, ¿para qué viniste? Me hartas. Y vienes de escuchar una prédica. O le tratas mal al esposo porque llegó tomado. Cuando la palabra de Dios nos dice que si tú eres creyente y tu esposo no, por tu testimonio y por la forma en que tú tratas a tu esposo, él se va a convertir. Y todos los días le dices, borracho, asqueroso, no te voy a servir comida. Y escuchas la palabra. Rapidito se va a convertir el esposo. Entonces, esos son los cristianos que cargan la lámpara. ¿Ya? Llevar esa lamparita.
Si hoy Jesús viene, si tú te acuestas a dormir ahorita, ¿qué va a pasar con tu vida? Si mañana no amaneces, ¿te has puesto a pensar para dónde vas a pasar tu eternidad? Entonces, la invitación en esta noche es revisar tu lámpara. Ya, la palabra, el salmista decía, escudriña mi corazón. Mire, pidámosle al Señor, Señor, escudriña nuestro corazón. Muéstrame qué hay en mí que a ti no te agrade. ¿Qué hace falta? Yo no me quiero quedar en la tribulación. Yo no quiero esperar a ver que todo el mundo se desapareció, el 20%, el 30%, y yo me quedé. ¿Qué tengo que hacer? Escudriña tu lámpara. Y esto es para todo el mundo. Esto es para los pastores, esto somos para los evangelistas, esto es para los que ministran en una iglesia, un grupo de alabanza. Esto es para todo el mundo. Porque todo el mundo falla, porque no hay nadie perfecto. Pero no podemos siempre vivir diciendo, yo soy así, si me quieres bien. No, o sea, no es así. No es así, en serio, no es así. Yo sé que a veces es difícil. Mira, a mí me ha tocado decir, Dios mío, dame amor por esa persona. Es que es difícil, en serio es difícil. Y el prójimo te la hace más difícil. Te hace tan difícil amar al prójimo. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, lléname y enséñame a verlo como tú lo ves. Porque es que esa persona que te hace la vida imposible en la oficina, o esa persona que te quitó a tu esposo, perdóname que les diga esto, y se lo dice a alguien que también le doy gracias a Dios porque me lo quitó. Pero Jesús también murió por ella. No fue solamente por ti. Entonces nos toca decirle, enséñame a verla como tú la ves, porque es que yo sola no puedo. Entonces, por eso la palabra dice, lo que es imposible para ti, oye, para mí es posible. Entonces, para ti es imposible amar a tu enemigo, para ti es imposible amar a esa mujer que se te llevó a tu marido. No te estoy diciendo que la lleves a la casa y le invites a un café, pero sí que la perdones. Porque el perdón en el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó como modelo, dice, perdona nuestras ofensas como tú nos perdonas a nosotros, así como nosotros perdonamos, perdón. Así como nosotros perdonamos, tú perdona. ¿Cómo estás perdonando tú? Y le estás diciendo a Dios, perdona mis ofensas así como yo perdono y tú no perdonas. Entonces, ¿Jesús te va a perdonar? Entonces, el perdón es limitado y depende de ti. Y la palabra de Dios nos dice que si queremos ser perdonados por Dios, tenemos que perdonar acá en la tierra. El perdón no es una opción, el perdón es una obligación. Cuando estemos en el juicio con Jesús, con Dios y con el abogado, nuestro acusador, el enemigo que dice, Satanás es nuestro acusador, Jesús es nuestro abogado y Dios es el juez. Si en este momento cogen a alguien que violó a tantos niños y el juez lo deja en libertad, ¿ustedes creen que el juez fue un buen juez? Obviamente no. Dios es juez. Él nos juzga. ¿Y qué va a pasar cuando esté Dios como juez? Jesucristo nuestro abogado. Esto no estoy inventando, yo esto dice la palabra. Yo no estoy inventando papeles. La palabra dice que Dios es nuestro juez, Jesucristo es nuestro abogado y nuestro acusador es el diablo. Ese que te hizo ver todo bonito aquí en la tierra, las mujeres, la droga, el sexo, ese es tu acusador. Imagínense. Ese que nos hace ver todo bonito. Entonces, cuando llega y no, pero es que yo no perdoné, es que yo no lo perdoné, Señor, porque me fue infiel. Y la palabra de Dios dice que si tú no perdonas a tu prójimo, yo no te puedo perdonar a ti. Porque eso dice la palabra de Dios. Jesucristo lo patearon, lo golpearon, lo escupieron, le hicieron peores cosas que a ti, por favor, que a mí. Y lo único que decía era, Padre, perdónalos.
Y nadie le estaba pidiendo perdón a Jesucristo. Ah, es que a mí no me han venido a pedir perdón. Jesucristo tampoco le esperó, que Padre, perdónanos porque mire que me están pidiendo perdón. No. A Jesucristo lo estaban acabando. Y el único que hacía era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú no tienes que esperar a que te vengan a pedir perdón, porque tal vez nunca lo van a hacer. Las personas hacen daño porque quieren, porque esa es la esencia de ellos. El que está dañado, daña. Pero tú tienes que decidir, Señor, me hizo daño, pero yo decido perdonar. Ayúdame porque no es fácil. Entonces, esas personitas que viven, que van y que dicen, qué palabra tan hermosa, pero si no la aplicas, simplemente estás cargando una Biblia. Dios en el día del juicio, Él tiene que ser un buen juez, porque Él no se puede ir contra su palabra. Su palabra nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, sí, mejor no, cambiémosle ese pedacito, te perdono. Te perdono, no me pediste nunca perdón, fornicaste, te acostaste con uno, con otro, no, nunca te casas. No, yo te perdono, cambiémosle ese pedacito de la Biblia. No. Por eso nos dice, busque mientras pueda ser hallado. Porque ya cuando sea el momento, si tu lámpara no estaba encendida como tiene que ser, ¿qué pasa? ¿Qué dice cuando las 5 vírgenes? No, ya me estoy saltando. Entonces, lo que les decía, si hoy viene Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Ya? ¿Qué pasó con las 5 vírgenes que no estaban preparadas y se fueron porque escucharon que venía el novio y se fueron por aceite? Aquí nos dice clarito en la palabra que cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. No las dejaron entrar. No las dejaron entrar. Entonces es mientras. Mientras puede ser hallado es ahorita. Ahorita es el momento de que tú recargues tu lámpara con aceite. No es cuando ya vio el arrebatado, no, ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. Muy clarito dice, después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y dice, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no se sabe el día ni la hora. Pero ya sabemos que todas las señales se cumplieron. Entonces, tenemos que estar alertos. Hagamos una autoevaluación con nosotros mismos, escudriñate. Y mira, que es que ahorita el mundo está muy rico. Mira, yo les digo algo. La palabra del Señor nos dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Porque esa es la puerta más sabrosa para el mundo hoy. Y angosta es la puerta que nos lleva a la salvación. Y pocos entramos por ella. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil cuando estás muy ligada a las cosas que no están de acuerdo con Dios. Y siempre van a haber problemas y siempre van a haber tribulaciones. Y más en este tiempo que ya Satanás sabe que tiene su tiempo contadito. Él lo que está haciendo es llenarte más de tribulación, porque él quiere que tu alma se pierda. Entonces él te trae desánimo, él te trae más pruebas, él te trae más tentaciones, él te trae más cansancio, él te trae problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, con tus padres, para que tú digas, ¿para qué sirvo a Cristo? Estoy harto. Porque él quiere que tú te pierdas. Porque sabe que su tiempo está contado. Esta mañana me decía algo en el devocional que no estaba en la enseñanza, por eso saqué mi cuaderno y está lo que yo les decía en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Dice, el hombre de pecado no solo practica el pecado, porque que tú caigas en el pecado una vez y te arrepentiste, el Señor vuelve y te levanta.
Pero el que practica el pecado, nos dice la palabra, es hijo de Satanás, el que practica. Caíste en pecado hoy y entonces para ti se volvió una práctica el sexo sin matrimonio. Para ti se volvió una práctica el emborracharte hasta no más. No dice ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Para ti se volvió una práctica mentir y necesitas mentir todos los días. La palabra de Dios también dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Cuando se vuelve una práctica, dice el que practica. Cuando yo leí eso, no sé dónde está ahorita exactamente, no sé, amor, si lo puedes buscar, pero dice la palabra, el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, aquí nos dice, el hombre de pecado no solo practica el pecado, también promueve y comanda el pecado y la maldad en los demás. Es el hijo de perdición porque está dedicado a la destrucción cierta y ese instrumento para destruir a muchos de cuerpo y alma. El anticristo. 1 Juan 3, 8, 10. ¿Cómo dice, amor? Porque el que practica el pecado es del diablo. Amén. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces no son palabras mías. Yo no me estoy inventando nada. Cuando yo leí esto hace mucho tiempo, yo dije, oh my God. Entonces, si tú caíste ahorita en pecado, pero tú no practicas ese pecado, Dios te perdona, Dios te limpia. Dice la palabra que Él tira ese pecado tuyo al mar y ya más nunca se acuerda de ese pecado. Pero si tú te arrepientes hoy y ya lo cogiste como un hábito porque te encanta eso que la carne te pide y que bíblicamente dice que te lleva a la perdición, no puedes decir que eres hijo de Dios. Entonces es ahí donde yo les digo, el que entra por la puerta estrecha, pocos entran por ella, porque mucha gente no quiere dejar de pecar. Mucha gente le encanta practicar. Entonces, aquí nos dice que el anticristo aquí mencionado es un usurpador de la autoridad de Dios sobre la iglesia cristiana y reclama honores divinos. Mira, el anticristo es todo lo que está en contra de Cristo. Y el próximo evento que vamos a tener es el arrebatamiento. Luego viene la tribulación, que son 7 años de sufrimiento, y luego viene la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde Él va a habitar acá en la tierra durante 1000 años. Ustedes imagínense habitando en la tierra con Jesucristo durante 1000 años, qué hermoso. Ya no hay problemas, ya no hay angustias, ya no hay aflicción. Por eso es que nos dice que tenemos que resistir hasta el final, porque la recompensa de estar 1000 años con el Señor Jesucristo, sin problemas, sin enfermedades, sin aflicción, sin tristeza, y con Jesucristo ahí, viviendo con Él, Dios mío, es hermoso. Entonces, estos son los 3 acontecimientos que vienen, y el anticristo es todo lo que está en contra de Cristo. El nuevo orden mundial, el nuevo gobierno, todo eso que viene, hoy en día lo estamos viendo. Hoy en día todo está en contra de Cristo, están autorizando lo que es la pareja entre el mismo sexo, el matrimonio, están aprobando en muchos países el aborto. Todo esto está en contra de la palabra de Dios. Todo esto Dios aborrece. Se están matando unos con los otros cuando Dios dice que no matar. Y están cada vez como que sientes que el mundo está gobernado por Satanás. Y bíblicamente lo dice así, que el príncipe de este mundo es Satanás, en este momento es Satanás. Y la gente le parece muy normal. Muy normal. La gente le parece normal todo lo que está pasando. Y no es normal, déjame decirte. Pero todo eso bíblicamente sabemos que venía. Entonces, nunca debemos adorar a nadie que no sea Dios. Nunca. La única persona que debemos adorar es que ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu mamá. Porque amar, cuando tú amas a alguien, es un amor bonito, ¿no? Pero cuando tú le dices te adoro, es como que no me alcanza el amor. Te adoro. Y la palabra de Dios dice que solamente se adora a Dios. No le puedes adorar ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo.
solamente a Dios. Debemos ser conscientes de la venida de Cristo y estar preparados para su llegada. Siempre debemos estar en contra de cualquier cosa que se oponga a Dios. Mire, no es que no le tenemos rabia a nadie. Simplemente no podemos acolitar cosas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es que me violaron? ¿Cómo voy a tener un bebé que me violaron? Dios mío, perdóname, siento mucho que te hayan violado, pero no puedo apoyar que abortes, porque Dios está en contra del aborto, porque el mundo lo ve normal, yo no lo puedo ver normal. Que a mi hermana le gustan las mujeres, no voy a rechazar a mi hermana. Tienes que amarla, tienes que demostrar el amor de Cristo, tienes que orar por ella. Pero tampoco que si se va a casar voy a ir al matrimonio de ella. No podemos irnos en contra de lo que Dios nos ha dicho en la palabra que no es correcto. Es simplemente oponernos a todo lo que se viene en contra de Dios. Siempre debemos estar en contra de cualquier cosa que se oponga a Dios. ¿Ya? Entonces, si estamos preparados nosotros, si nosotros estamos preparados para el arrebatamiento, no tenemos que preocuparnos de nada de los acontecimientos que se vienen. Si tú estás preparada para el arrebatamiento, no tienes que preocuparte por la tribulación. Esa tribulación ya son para las personas que no quisieron escuchar y Dios les dará la oportunidad de arrepentirse y de recibirlo en medio de la tribulación. Entonces, la invitación es a que revisemos nuestras lámparas y que le pidamos a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre qué nos falta. ¿Qué nos falta? Porque queremos irnos en ese arrebatamiento. Queremos estar con Él. No queremos quedarnos ninguno de nosotros en esa tribulación. Entonces, esa es la enseñanza, chicos. Espero que Dios nos haya hablado hoy. Dios me los bendiga. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene un testimonio? ¿Quiere compartir un testimonio? Me gustaría comentarles algo rapidito, amor. Uh-huh. Porque tú mencionaste aquello de los Simpsons y a veces las personas no entienden por qué a veces hay situaciones que ellos predicen, pero hay un estudio de la Universidad de Ohio que ellos analizaron que lo que hacen las caricaturas o algunas películas se llama programación predictiva o primado negativo. Eso es una operación psicológica que está comprobada. Pueden averiguar al respecto. Y normalmente cuando los gobiernos saben que va a pasar algo o alguna guerra o por ejemplo hay una película que se llama Contagion que salió 9 años, bueno, salió antes del COVID y hay otra, bueno, varias, antes de las Torres Gemelas ya salieron lo de las Torres Gemelas también Los Simpson. Entonces cuando los gobiernos y las élites mundiales saben que algo puede suceder, entonces a través de los medios y películas nos van tratando de acondicionar mentalmente. Y ellos saben que el arrebatamiento es algo bastante posible y obviamente tratan de acondicionar a la gente a cómo reaccionar si es que realmente sucede, ¿qué le dirían a la gente? Porque sería una locura. Entonces, ahorita lo que están tratando de hacer, por eso hablan tanto de aliens y que vienen los aliens, porque el rato que desaparezca mucha gente van a decir se los llevaron, porque si no, no podrían controlar a la gente psicológicamente. Yo les animo mucho, porque parece todo esto una locura, pero realmente yo les animo a buscar. Yo tengo muchísima información documentada, de hecho, tengo un libro al respecto, se llama En Dios Confiamos, donde hablo de las operaciones psicológicas de la CIA y cómo realmente los gobiernos van preparando a la gente a través de situaciones y también hay mucha manipulación en muchas áreas respecto de los acontecimientos que van a pasar. Voy a repetir, se llama programación predictiva y primado negativo respecto de esta situación que pasa con las películas y las series. Y pues bueno, nada más ese comentario porque pues es súper acertado lo que dijiste. Amén, amor. Uh-huh. Cintia, vi que levantaste la mano, no sé si quieres decir algo. Ya, de comercio, Joan, que cuando llegó la pandemia, fue un tiempo que pasé, tuve con miedo,
es algo que yo nunca me imaginé que eso iba a suceder. Y después del entierro, yo sufrí mucho porque no podía salir y hasta incluso no sabía cómo controlar el miedo, no sabía qué.